Buenos días con todos los presentes. Les habla el doctor José Muñoz Díaz, como ya me presentaron, médico staff del Departamento de Ginecología Oncológica del IREN Norte y de la Liga de Lucha contra el Cáncer. Agradezco su participación de todos los presentes en el marco de la conmemoración del Día de la Prevención del Cáncer de cuello uterino, que es uno de los más frecuentes a nivel tanto del país como de la región. Bien, vamos a pasar a revisar entonces el tema en sí, cáncer cervical, vacunación contra el VPH y avances en la detección. Siguiente, por favor. Entonces, para hacerle recordar a todos los presentes, el cáncer es una enfermedad maligna, sí o sí. No hay cáncer benigno. Nos puede dar a cualquier parte del cuerpo y nadie estamos libres de contraer esta penosa enfermedad, ¿no? Que generalmente la encontramos o detectamos cuando ya es en estados localmente avanzados o avanzados. A veces cuando no tenemos ningún síntoma, no vamos al médico. ¿Por qué? Porque decimos, si no tenemos nada, ¿para qué vamos a ir al médico a gastar nuestro dinero o nuestro tiempo? Pero cuando ya tenemos algún síntoma, ¿no? Como sangrado, dolor, descenso, recién vamos al médico y ya es poco lo que se puede hacer. Entonces, hay que tomar conciencia y acudir, ¿no?, a los especialistas para realizar la prevención de cualquier tipo de cáncer, principalmente, ¿no? Sabemos, en la mujer es el cáncer de mama y de cuello uterino, pero en general en cualquier parte nos puede dar, ¿no? En las instituciones públicas podemos detectar si hay algún síntoma, poder descartar cualquier patología oncológica. Bien, entonces para poder hablar del cáncer de cuello uterino, entonces ya empezamos diciendo que el cáncer es una enfermedad maligna, ¿no? A veces escuchamos, doctor, ¿mi cáncer es benigno o maligno? Eso no existe. Todo cáncer es maligno. Y para poder ubicarnos, cáncer de cuello uterino, entonces, el cuello uterino es la parte del útero que protruye hacia el canal vaginal, ¿no? Tiene sus partes, como podemos ver aquí, ¿no? Este cuello uterino que protruye a través de la vagina. Tendrá sus partes, ¿no?, hacia afuera, exo, y hacia adentro, endocervix. Y tendrán epitelios o cubiertas diferentes. Entonces, el cáncer del cuello uterino ya dijimos, ¿no?, que su principal factor de riesgo va a ser el virus del papiloma humano, ¿no?, que está implicado en un 99.9% de los casos de cáncer de cuello uterino. Entonces, el cáncer de cuello uterino se va a dividir en el que es causado por el virus de papiloma humano, que es relativamente de mejor pronóstico, y también hay tipos de cáncer de cuello uterino no relacionados a VPH, que es en muy bajísimo porcentaje, un 0.1%, pero son de peor pronóstico, ¿no? Entonces nos ubicamos aquí anatómicamente, miren, en esta figura, en un corte sagital, anatómicamente, el útero es como una pera que está ubicado, localizado por delante con la vejiga y por detrás con el recto, ¿no? General tiene distintas posiciones. Si se dirige hacia delante será anteverso, y si se dirige hacia atrás, hacia el recto, será retroverso. Entonces el cuello uterino, como vemos acá, es la parte que protruye o sale hacia el conducto vaginal, ¿no? Y tiene sus partes, o está compuesto por músculo, ¿no?, y epitelio. Siguiente, por favor. Entonces, para ubicarnos también, ¿no?, estadísticamente es muy importante, como saben ustedes, ¿no?, la institución oncológica del Perú es el INEN, y a nivel de las regiones, región norte es el IREN Norte, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte. Como tenemos aquí en este registro, miren, desde el 2019 hasta el 2023, generalmente ocupa en primer lugar cuello uterino, ¿ya? Cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar. Vemos lo que más llega a la institución, pero de ahí vamos a ver en qué estadio están llegando a la institución. Como sabemos, todo cáncer tiene 4 estadios. Estadio 1, 2, 3 y 4. A mayor estadio, menor porcentaje de curación y mal pronóstico. Lo ideal es que en un descarte, una prevención, que no se detecte nada, ¿no? Pero a lo mucho un precáncer o una lesión que puede conllevar a formarse un cáncer. En el último año vienen registrados, en el 2023, cuello uterino, mama, ¿ya? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ahí está bien. Y vemos ahora los grupos etarios de cáncer de cuello uterino, porque a veces dicen en la consulta, ¿no?, las mamás dicen, doctor, y a mi hijita que ya ha empezado su actividad sexual, ¿ya le debo hacer su Papa Nicolau? O creen que porque es jovencita, ahora están empezando mucho su actividad sexual desde jovencitas, ¿no? Y deben hacerse ya su chequeo preventivo, porque vemos en la institución de distintos grupos etarios, ¿no? Generalmente antes era una patología de más
de 30 años, pero miren acá, entre 10 y 19 años hemos tenido casos de 17, 18 años, cáncer de cuello uterino, que son agresivos generalmente por el BPH 16 o 18, por eso. Entre 20 a 29 años, 4.7%, de 30 a 39 años, 20%, de 40 a 49, 22%. Vemos, miren, generalmente se presenta en mayores de 30 años, pero hay casos ya desde los 15 años. Mire, si sumamos de 30 a 49 años, casi es un 50%, la mitad de los casos que nos vienen. De 30 a 59, casi un 70%, los tres cuartas partes, ¿no?, de los casos de cáncer de cuello uterino que acuden. Por eso siempre importante su chequeo preventivo, ¿no? Mínimos Papa Nicolau al año, ideal, y si encontramos una lesión, su colposcopía para su biopsia dirigida. Siguiente, por favor. Y ahora veamos los estadios, ¿no?, del cáncer de cuello uterino, es decir, que ya ha sido demostrado por una biopsia del tumor de cuello uterino que nos dice que nos estamos enfrentando a un cáncer o a una enfermedad maligna. Como les dije, hay el estadio 1, 2, 3 y 4. Miren, ¿en dónde llegan más los casos a la institución? Este es en los casos, ¿no?, que llegaron del 2019 al 2023. Llegan más en estadio 2 y 3, que es más del 50%, miren. Solo, para, usted me dirá, doctor, ¿para qué es importante el estadio? Porque en cáncer de cuello uterino se opera solo hasta el estadio 1, ¿no?, en que se busca resecar toda la lesión. Y en el estadio 2 y 3, el estadio es mayor, ¿no? Y mayor, como les dije, a mayor estadio, menor porcentaje de curación y mal pronóstico. Y el tratamiento de esto ya no es quirúrgico, sino es quimioterapia y radioterapia. También tiene chances de curación, ¿no?, pero no es igual a un estadio 1, ¿no? En un estadio 1, más o menos, el porcentaje de curación es entre un 90%. El estadio 2 y 3 baja un 40-60%, el estadio 4 un 15-20%. Siguiente, por favor. Y ahora, para poder entender un poquito, ¿no?, la fisiología ginecológica de cómo se están formando. Entonces, miren, cuando la mujercita empieza a menstruar o empieza su ciclo hormonal, en el ovario hay un ciclo ovárico, ¿no?, como su mismo nombre lo dice. Se forma el folículo, ¿no?, acá como vemos se va formando, va creciendo el folículo, y el fin de este ciclo folicular es la secreción del óvulo. Este óvulo es atrapado por las fimbrias de las trompas de falopio, se une al espermatozoide que aportamos los varones a través del semen, ¿no?, forman el embrión, viene el embrión, se anida en el endometrio se engruesa y para que pueda desarrollarse el embrión, posteriormente el feto, ¿no?, y ocurrir el producto, el nacimiento. Pero si es que no ocurre, la gestación es lo que cada mes conocemos como la menstruación. Entonces, al ocurrir la primera menstruación, que se llama la menarquia, ¿qué pasa a nivel del cuello uterino, ¿no? El cuello uterino normalmente, ya les dije, está compuesto por parte fibromuscular y por parte epitelio. Ya les dije también que la parte externa se llama exocervix, es decir, la que está en contacto con la vagina, y la que está aquí adentro, pueden ver, ¿no?, es el endocervix. Entonces, el exocervix está compuesto por un epitelio que va a ser parecido o el mismo a la vagina, ¿no?, que es el epitelio pavimentoso. Y el epitelio que compone al endocervix va a ser un epitelio glandular, ¿no?, un epitelio cilíndrico. Entonces va a haber una zona o límite, ¿no?, del endocervix y exocervix, esto es epitelio. Entonces va a ser la unión escamo, que viene el exocervix, columnar del endocervix. Y cuando ocurre, como les digo, la primera menstruación, la menarquia, esta unión escamocolumnar va a tender a desplazarse, ¿no?, porque el cuellito tiene que abrirse para que ocurra la menstruación. Y esa unión escamocolumnar antigua y la nueva, esa zona se va a delimitar o se va a llamar como zona de transformación, ¿no? Y todo esa zona que trata de compensar este cambio es lo que se va a conocer como metaplasia, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿qué es el cuellito uterino? Ya lo dijimos, ¿no? Es la parte fibromuscular inferior del útero, mide de 3 a 4 centímetros de longitud y 2.5 centímetros de diámetro, ¿no? Su tamaño va a variar según la edad, número de partos y momento del examen. Muy bien, entonces la metaplasia, ya les dijimos, el reemplazo fisiológico normal
de las células cilíndricas por las células del epitelio escamoso, ¿no? Del exocel. Siguiente, por favor. Entonces, hay estímulos estrógenos, ya les dije, para el ectropio y para la metaplasia, que se define como el reemplazo fisiológico del epitelio cilíndrico vertido por un epitelio escamoso neoformado que se denomina metaplasia escamosa. Muy bien. Entonces, ya conociendo esta parte muy importante de la anatomía y fisiología del cuello uterino, ahora vamos a revisar un poquito de cómo el virus del papiloma humano produce todo este proceso fisiopatológico, ¿ya? Entonces, historia natural del cáncer cervical. Todos los epitelios normalmente tienen un orden arquitectónico, ¿no? Aquí podemos ver a las células, ¿no? Ordenaditas que descansan sobre su membrana basal. Entonces la mujer empieza su actividad sexual, el contacto con el varón. Generalmente en la población, el 60-70% tenemos el virus del papiloma humano. Los varones solo somos portadores porque a este virus le gustan los lugares húmedos, ¿no? ¿Y qué zonas húmedas tiene la mujer? Son el cuello uterino, la vagina, el ano, la vulva, la vagina y la zona de la cavidad oral, ¿ya? Por eso, así le saquemos el útero, la pacientita va a tener, si es que se descuida bajo sus defensas, va a tener riesgo de hacer cáncer a nivel de vagina, ano, boca. Entonces la mujer empieza su actividad sexual. Ocurre lo que ya habíamos visto, ¿no? La unión escamocolumnar se desplaza y la metaplasia, viene el virus, ¿no? Infecta a nivel de las células y la célula que ya se infectó con el virus se va a llamar coilocito. Vemos aquí, miren estas células rosadas, ya son las células infectadas por el virus de papiloma humano. ¿Y qué va a pasar? Va a haber un desorden arquitectónico ya. Las celulitas, cuando afecta a una sola capa de célula, es lo que se conoce como neoplasia intraepitelial cervical grado 1. A la infección de virus de papiloma humano y a la neoplasia intraepitelial cervical de grado 1 se le conoce como lesión intraepitelial de bajo grado. Y se dice que tiene una probabilidad un 60% de regresionar, de curarse por sí sola, pero va a depender mucho del sistema inmunológico de cada mujer, ¿ya? Si la mujer es obesa, fuma, bebe, múltiples parejas sexuales, infección de transmisión sexual, va a bajar sus defensas y obviamente va a progresar este NIC1. Va a progresar a un NIC2 que ya se define como cuando hay compromiso de 2 o 3 capas de células. Y el NIC3 cuando ya afecta toda la capa de células, ¿no? Miren, pero aún no hay compromiso de la membrana basal. Al NIC2, al NIC3 y al carcinoma in situ, el carcinoma in situ es ya cuando compromete a la membrana basal, pero no pasa al estroma. O sea, aquí está el epitelio, la membrana basal y el estroma. El carcinoma in situ es cuando ya compromete la membrana basal hasta 1 milímetro. Entonces, miren, desde que la mujer empieza su actividad sexual, se infecta el virus papiloma humano, para que llegue a NIC1, lo puede hacer en meses, pero para que llegue a NIC2, a NIC3, tiene que pasar entre 1 a 15 años. ¿De qué depende? Del sistema inmunológico de la mujer, de que si se vacunó, si es que tiene una vida saludable. Y su porcentaje de regresión ya es bajo, 43% el NIC2 y el NIC3 solo regresiona 32%, ¿no? Y para cuando ya sobrepasa esta membrana basal, miren ahí nomás está cerquita, es el carcinoma invasor con sus estadios, ¿no? Del 1 al 4. Entonces, antes de la infección del virus de papiloma humano, nosotros debemos hacer prevención. La prevención primaria es, por ejemplo, las charlas que nosotros podemos dar, como estamos haciendo ahorita, las vacunas que ponemos, lo ideal es a la población que aún no han tenido actividad sexual o que no han estado en contacto con el virus de papiloma humano. Por eso es que el Ministerio de Salud está vacunando, aplicando las vacunitas, ¿no? A niños y niñas en los colegios, ¿ya? Luego vamos a ver eso. Y cuando ya encontramos lesiones, por ejemplo en Papa Nicolau, vamos ya a realizar tamizaje o cribado, perdón, todavía anterior, vamos a realizar tamizaje o cribado con la colposcopía y vamos a tomar biopsia de la zona afectada. Y desde el NIC2 ya debemos dar tratamiento, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, acá hemos visto la historia natural de la enfermedad a nivel citológico. Ahora vamos a ver a nivel macroscópico. Miren, el cuello uterino, entonces la parte fibromuscular que protruye a nivel de la vagina. Acá ya vemos
los estadios del cáncer. Ya el útero no está solito ahí, sino anatómicamente está fijado al hueso pélvico a través de los parametros, que son unos ligamentos como unas cuerdas gruesas que ayudan a que el útero no se caiga. Entonces, miren, cuando un estadio 1 es cuando es un tumor solo limitado al cuello uterino. Se divide en A y B, ¿no? Que eso no viene para este tema, basta con decir que el estadio 1 está limitado al cuello uterino. Y es importante, como ya les dijimos, para poder definir la opción de tratamiento mejor para la paciente. Entonces, para el cáncer del cuello uterino, ¿qué herramientas tenemos? La cirugía. Dentro de la cirugía tenemos las cirugías conservadoras de la fertilidad, como pueden ser los conos, cono-lip, cono frío. Cono-lip es con anestesia local, cono frío con anestesia raquídea, ¿no? Y con corte con bisturí y puntos. Las cirugías ya, histerectomía, traquelectomía, solo sacar el cuello, cirugías radicales, histerectomías radicales, etcétera, etcétera. Todas esas cirugías lo practicamos acá en el instituto, ¿no? Y cuando ya hay invasión de parámetro de las cuerdas o cuando hay compromiso, miren, ahí nomás está la vagina, los fornix vaginales, ya se define como un estadio 2, ¿ya? Y generalmente, miren, acá viene recién el sangrado en estadio 2, por eso se acuerdan que en nuestras estadísticas el estadio 2 y 3 era de los más frecuentes, pero aquí ya no se opera, solo se opera el estadio 2A1 en casos seleccionados. El 2A1 que es un tumor de cuello uterino que compromete el fornix vaginal sin compromiso de parámetros menor de 4 centímetros, ¿ya? Y estadio 3, ya cuando comprometió todo el parámetro, se fue hasta hueso pélvico o comprometió toda la vagina. Y el estadio 3C, cuando ya hay ganglios a distancia, y el estadio 4 se divide en 4A, 4B, 4A cuando hay compromiso de vejiga o recto. El tumor, miren ahí nomás, crece bastante, delante estaba la vejiga, ¿se acuerdan? Y detrás el recto, crece y por continuidad sigue consumiendo, carcome estas paredes y llega la mujer con deposición, con heces por la vagina o fugando orina por la vagina, con las famosas fístula rectovaginal y fístula vesicovaginal. Y hay que evitar que lleguen estos estadios, que realmente es poco lo que se puede hacer. Siguiente. Pero tampoco porque es poco lo que se puede hacer, vamos a dejar abandonados a nuestros pacientes. Otra cosa importante también de esta mediodía que quiero traerles es que en las opciones de tratamiento del cáncer tenemos dos, ¿no? El tratamiento curativo, que buscamos erradicar toda la enfermedad, y el tratamiento paliativo, es decir, dar calidad de vida, porque estamos con vidas, con seres humanos, que estas enfermedades, su desenlace o su historia final es muy triste. Por eso también en la institución hay el Departamento de Medicina Paliativa y Terapia del Dolor que se encarga de apoyar en estos estadios. Entonces, vamos a hablar de los factores de riesgo del cáncer de cuello uterino. Entonces, el principal, ya dijimos, es el virus del papiloma humano. ¿Y cómo podemos adquirir el virus del papiloma humano? Con un inicio precoz de la vida sexual. ¿Por qué será? Porque el cuello aún no ha madurado correctamente, ¿no? ¿Se acuerdan que expliqué? Estaba ocurriendo la metaplasia, ¿no? Toda esa zona está más vulnerable y el virus tiene un ambiente ideal para poder desarrollar primero la infección, luego el precáncer, del cáncer. ¿Qué más? Entonces, los estudios revelan que sí, pero todavía anterior, por favor, ahí, ¿saben? Los estudios revelan que cuando iniciamos la actividad sexual antes de los 18 años, generalmente se asocia con un riesgo de adquirir cáncer del cuello uterino en 1.6 veces más. Otro, el tabaquismo, ¿no? A nivel de todo el cuerpo tenemos células de defensa, en cada zona anatómica tendrán algún nombre, ¿no? Por ejemplo, a nivel del cuello uterino tenemos las células de Langer, que ante cualquier infección trata, no de erradicarlo. Pero si con el tabaquismo se dice si se consume más de una cajetilla de cigarrillos semanal, el riesgo avanza al doble de adquirir cáncer de cuello uterino. ¿Qué más? Los anticonceptivos orales. ¿Esto de qué manera? Si se dice que si se consume más de 8 años se duplica el riesgo de cáncer de cuello uterino. ¿Cómo? ¿Se acuerdan los estrógenos? ¿No? Estimulan a la eversión del epitelio del endocervix, es decir, el epitelio columnar, hay exposición al medio vaginal, ocurre una metaplasia inmadura y es un ambiente ideal también para desarrollar el virus del papiloma humano. ¿Cuáles más será? ¿No? Tener múltiples parejas sexuales por las infecciones de transmisión sexual concomitantes, ¿no? Y tener las defensas bajas, por ejemplo, en enfermedades autoinmunitarias, en VIH, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué programas tenemos a nivel del país, no? Los programas de prevención y detección de cáncer de cervix, el screening. Tenemos a la comunidad la prevención primaria, que se da a través de la información y educación, consejería y vacuna contra el VPH. Atención primaria, ya el tamizaje.
que lo hacemos acá, por ejemplo, en las postas, a través del Papa Nicolau, en la Liga de Lucha contra el Cáncer, también que lo hacemos, ¿no? Evaluación de mujeres en riesgo, laboratorios, el test de ADN-VPH, la atención secundaria sería diagnóstico, ¿no? Puede ser un Papa Nicolau alterado, la colposcopía, la biopsia, laboratorios de patología, ¿no? Y el tratamiento que damos, ¿no? Para un precáncer, por ejemplo, la crioterapia, hay terapias no ablativas, el cono LIP, ¿no? Que es a través de una asa eléctrica, el cono frío, y ya cuando es cáncer, cirugías radicales, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia. Y si ya es un estadio avanzado que ha recurrido o progresado a los tratamientos y cuidados paliativos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Ya. Entonces, para conocer brevemente, el virus del papiloma humano, ¿no? Generalmente es transmitido por vía sexual, demostrado a inicios de los años 80, ¿no? Entonces, más del 80% de las mujeres adquirirán al menos una infección por VPH de alto riesgo a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, como les dijimos ya, los varones somos generalmente portadores, porque a este virus le gustan los lugares húmedos. Hay condiciones también del varón que puede hacer que conlleve a desarrollar una infección y posteriormente un cáncer, ¿no? Principalmente en el pene, la fimosis. La fimosis que tiene que practicarse la circuncisión, ¿ya? Entonces, este virus, hay más de 30 tipos, más de 100 tipos, un montón de tipos, principalmente, ¿no? Se clasifican en bajo y alto riesgo. Siguiente, por favor. Entonces, miren, esta es la forma del virus, ¿ya? Está formado por una zona temprana y una zona tardía. La zona temprana está formado por 6 proteínas, muy importante. La proteína E1, que es para replicación y transcripción del ADN viral, es decir, para más copias de este ADN viral. La E1, la E2 y la E4 son casi parecidos para lo mismo, ¿ya? La E5 es para la proliferación celular, alteración de la ruta de señalización, ¿no? Reconocimiento inmune y para apoptosis. Las más importantes de la región temprana es la E6. ¿La E6 qué hace? Hay degradación del P53. El P53 ¿qué hace? Ayuda a erradicar este virus, ¿no? Entonces el E6 lo degrada para que no le pueda hacer nada. Hay alteración de la regulación del ciclo celular, hay resistencia a la apoptosis, ¿no? Inestabilidad cromosómica e inmortalización celular. Y el E7, degradación del retinoblastoma, reentrada en fase S del ciclo celular, sobreexpresión de P16 e inestabilidad cromosómica. Es decir, el P53 y el P-retinoblastoma son como los guardianes a nivel del cuello uterino para erradicar estas infecciones víricas. ¿Y qué hace el E6 y el E7? Lo contrario, los inhibe, ¿no? Y tienen el camino libre a desarrollar la infección, virus, papiloma humano y el cáncer. Y la región tardía, la L1 y la L2, la proteína mayor de la cápside y proteína menor de cápside. Y URR, origen de replicación, unión a factor de transcripción y control de la expresión génica. Entonces, a nivel de estas proteínas es donde van a actuar las vacunas. Entonces, ¿qué es el virus del papiloma humano? Es un ADN virus, doble cadena circular con un genoma de 8000 bases de pares. Siguiente, por favor. Ya dijimos, ¿no? Principalmente se clasifica en de bajo riesgo y de alto riesgo. De bajo riesgo vamos a tener principalmente, ya conocemos, el 6 y el 11, que va a producir las famosas verrugas anogenitales o los condilomas acuminados, principalmente a nivel de vagina, vulva, ano, pene. Por eso siempre hay que estarnos revisando, ¿no? Y los del grupo, y los de alto riesgo que se dividen en los de grupo 1 carcinogénicos, ¿no? Principalmente el 16 y 18, luego está 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. Y del grupo 2B, probablemente carcinogénico, lo más importante, el 26 y el 53, ¿no? Miren, los que se relacionan con cáncer de cuello uterino, el 71%, el 16 y el 18. Por eso, si nos hacemos un tamizaje con test de ADN-VPH 16 y 18, ¿no? No es tampoco para ponernos ansiosos, sino para tener un control más seriado en cuanto a prevención de cáncer de cuello uterino. Siguiente, por favor. Bien, entonces entremos ya a la parte del tratamiento. No hay un tratamiento efectivo para la infección de este virus, ¿no? El principal tratamiento, ¿cuál sería? Evitar los factores de riesgo, como teniendo estilos de vida saludable, una vida saludable, ¿no? Dieta, ejercicio, y lo principal, las vacunas. La última norma técnica no es el Plan Nacional de Vacunación contra el VPH para el año fiscal 2024. Entonces, la detección temprana de cualquier lesión precancerosa puede ser tratada oportunamente, con lo que se reduce el riesgo de cáncer de cuello uterino. Entonces, debemos incidir bastante en la consejería en la población, ¿no? Porque a veces hay
no se rompe aún paradigmas, eso ocurre más que todo en sitios alejados, ¿no? De difícil acceso geográfico, donde los padres no permiten la vacuna a sus niñas ni niños por distintos tabúes, ¿no? En algunos sitios tampoco aún no se habla de sexo, ¿no? De vivir una sexualidad responsable con los adolescentes para que tomen conciencia y tomen las medidas pertinentes para, uno, no contagiarse de infección de transmisión sexual y otro, no desarrollar, ¿no? La infección del virus papiloma humano, cáncer de cuello uterino y poder acceder a la vacunación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la vacuna del virus papiloma humano? Son partículas parecidas al virus, ¿no? Para tratar de simular que es una partícula del virus y poder acoplarse, ¿no? A este virus y poder inhibir justo estas proteínas para que no inhiban, ¿se acuerdan? Al P53 y al P-ritenoblastoma. Siguiente, por favor. ¿Y cómo es la respuesta inmune a la vacuna VPH? Anterior, por favor. La base del efecto protector va a estar, ¿no? Por la unión del anticuerpo que se va a formar, ¿no? Las vacunas van a inducir anticuerpos séricos en todas las mujeres vacunadas y va a persistir por más de 5 años. Los niveles de anticuerpos son varias veces mayores lo que les confiere la infección natural. Los niveles de anticuerpos obtenidos por vacunación son mayores, ¿no? O se dice que protegen un 90-100% en las menores de 15 años, es decir, las que aún no han iniciado actividad sexual o no han estado en contacto con el virus del papiloma humano. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver la historia, ¿no? De este virus del papiloma humano. Y otra cosa importante, las vacunas de virus del papiloma humano se dividen en dos. Las profilácticas o preventivas, las que están desarrolladas, ¿no? En nuestro mercado aquí en el Perú, es decir, las vacunas que nos van a ayudar a reforzar nuestra inmunidad, pero no van a atacar en sí al virus, como son las terapéuticas. Es decir, una paciente, por ejemplo, con diagnóstico de precáncer grado 3, NIC3, ¿no? Se le puede vacunar, pero esta vacuna no le va a curar, sino le va a prevenir de una futura infección. Es decir, una terapéutica sería para darle tratamiento a esta lesión precancerosa. Y la profiláctica solo sería para prevenir la infección por el virus del papiloma humano. ¿Ya? Entonces, ¿cómo fue la historia natural de esto? En 1974, ¿no? Se analizó el posible rol del VPH en el cáncer de seno. Ya dijimos que la célula cervical infectada con el virus del papiloma humano se llama coilocito. En el 76 se encontró coilocitos en los frotis del cuello uterino. En el 83 y 84 se aisló el tipo 16 y 18, ¿no? Los más agresivos. Y en el 92 se determinó la actividad del VPH. En el 87 el primer estudio epidemiológico de infección de VPH. En el 91 las primeras partículas parecidas al virus, ¿no? Son producidos. Y las vacunas ya se desarrollaron en el 2006, la Gardasil o la tetravalente que nos va a proteger contra los cuatro más frecuentes, 611 y 618, la Cervarix o bivalente que nos va a proteger contra las más agresivas, 16 y 18, y la Gardasil 9, la nona valente que nos va a proteger, aparte lo de la Gardasil, ¿no? Con 5 más. 2006, 2007 y 2014. Siguiente, por favor. ¿Ya? Entonces, las principales vacunas profilácticas tenemos la bivalente o Cervarix, que el antígeno va a ser la L1, ¿se acuerdan? De la tardía o la proteína mayor de la cápside, la proteína parecida virus, ¿de dónde va a actuar? Del BPH 16 y 18. Y lo han extraído de la expresión del baculovirus. Y los adyuvantes o que protegen contra algunos efectos adversos, el hidroxáliz de hidróxido de aluminio. Indicaciones, ¿no? En mujeres entre edades entre 9 y 25 años, ¿no? Este es el laboratorio, acá podemos hacer Cervarix, vemos cómo se pone, ¿no? Su presentación, perdón. Y la Gardasil o tetravalente también actúa sobre la proteína mayor, ¿no? O tardía, de la región tardía, de la proteína parecida virus, acá ya es del 611, ¿se acuerdan? Los principales, los de bajo riesgo, que van a actuar contra las verrugas genitales, ¿no? Y el 16 y 18, los principales, los más agresivos, que van a actuar contra el precáncer y cáncer. Su sistema de expresión, el Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Igual, subyuvantes, y para quién está indicado, para hombres y mujeres entre 9 y 26 años. Y el Gardasil 9 va a actuar igual proteína mayor, proteína de la región tardía, ¿no? Del BPH va a actuar 6, 11, 16, 18, 31, 33, 30, 31, 33, 45, 52 y 58. Esto igual es Saccharomyces cerevisiae y es recomendable para hombres y mujeres entre 9 y 45 años. Siguiente, por favor, ¿ya?
Entonces, ¿qué tan eficaz y segura va a ser esta vacuna contra el VPH? En un estudio que se realizó en 20.000 pacientes de 9 a 26 años de edad que no estaban en contacto con el virus o que no habían tenido relaciones sexuales, las vacunas contra los tipos 611 y 618, es decir, la tetravalente o Gardasil, tuvo un 100% de eficacia contra cáncer cervicuterino, vulvar y vaginal y un 99% de eficacia contra verrugas vaginales. Miren, excelentes resultados. Y la vacuna ha demostrado ser bien tolerada. Por eso es que se aconseja, se recomienda, ¿no?, que lleguemos a una cobertura al 100% de vacunar a nuestra población, ¿no?, en estas edades mencionadas. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se debe aplicar esta vacuna y cuándo? La norma técnica, ¿no?, 080 MINSA recomienda la aplicación de la vacuna en mujeres de 9 a 26 años de edad y en varoncitos de 9 a 17 años de edad. El esquema recomendado va a ser, si le ponemos tetravalente y nonavalente, 0, 2 y 6 meses, y si es bivalente, 0, 1 y 6 meses. La vacuna no se debe administrar durante el embarazo. Siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿qué hemos avanzado en las vacunas VPH, ¿no? En el año 2022, el grupo SAGE, que es el grupo de expertos de asesoramiento estratégico de la OMS, trató sobre la inmunización, ¿no?, en sus reuniones y estaba buscando, porque a veces 2 o 3 dosis, como dijimos al inicio, ¿no?, la idiosincrasia, aparte la dificultad, ¿no?, de los accesos geográficos aquí en la misma región, en el país, regiones accidentadas, ¿no?, se estaba buscando poner una dosis única, no comparable con los regímenes de 2 a 3 dosis. ¿Y qué concluyó? Que la dosis única, perdón, contra el VPH proporciona una sólida protección contra el VPH, ¿no? El virus causa cáncer uterino comparable con esquema de 2 dosis. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, la norma técnica del año 2022 que establece que la vacuna en el VPH se aplica una sola dosis a personas de 9 a 18 años, ¿no? Esta norma fue actualizada en el 2024. ¿Quiénes se pueden vacunar? Las niñas y niños de 9 a 13 años de edad, los adolescentes, varones y mujeres hasta los 18 años de edad. Entonces, la vacuna contra el VPH es segura y eficaz, ¿no? Y está el número telefónico del MINSA que pueden llamar, ¿no?, para ver si es que les pueden colocar o si acceden a la vacuna. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de este grupo de la OMS, del SAGE? Es que el esquema de 1 o 2 dosis para el objetivo principal de estas niñas de 9 a 14 años, para mujeres jóvenes de 15 a 20 años, ya se recomienda 1 o 2 dosis y 2 dosis con intervalo de 6 meses para mujeres mayores de 21 años, pero lo ideal, como le digo, como son profilácticas o preventivas, que no estén en contacto con el VPH o que no hayan tenido relaciones sexuales. Las personas inmunodeprimidas, como son las que tienen VIH, deben recibir idealmente 3 dosis y si no, al menos 2, ¿no? Hay pruebas limitadas, ¿no? No se desarrollan muchos estudios en una sola dosis en esta población vulnerable. Siguiente, por favor. ¿No? Y la vacuna más completa, o la ideal, es la nonavalente o Gardasil 9, que nos va a proteger frente al 97% de las lesiones precancerosas de cervix, vagina y vulva provocadas por 5 tipos adicionales de VPH, ¿no? Es decir, nos va a proteger contra el 6, 11, 16 y 18 y los otros 5 mencionados, ¿no? 31, 32, 35, 48 y 58. Los 9 tipos de VPH incluidos son causables del 90% de cáncer cervical y el 77% de todos los otros tumores asociados a VPH, son vagina, ano, vulva y zona de la cavidad oral, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los defectos de estas vacunas, no? Si bien son nobles, tienen un alto porcentaje de cobertura, pero no tienen efecto terapéutico. Es decir, el virus del papiloma humano ingresó a las células, se formó el colilocito, infectó, se desarrolló el precáncer, pero esta vacuna no tiene efecto terapéutico, como aún está en estudio en los países de primer mundo, ¿no?, como son Estados Unidos, Australia, que están desarrollando estas vacunas terapéuticas que se basan en el ADN, ¿no?, de este virus y aún están en estudio. Y en algunos años se espera que pueda salir al mercado también para que ayuden, ¿no?, a combatir ya las lesiones precancerosas. Tienen protección parcial si es que no se ponen, ¿no?, en un ambiente ideal, es decir, antes de estar en contacto con el virus o antes de tener actividad sexual. La cadena de frío para poder el transporte, ¿no?, a zonas alejadas, a veces no tienen sus cadenas de fríos, el personal encargado de colocar las vacunitas, la protección y seguridad a largo plazo, porque a veces las pacientes piensan ya porque se han colocado la vacuna, nunca deben hacerse su chequeo. Es una idea equivocada, errónea, ¿no? Si bien están protegidas, pero hay otros tipos también de virus de papiloma humano que no protege esta vacuna, deben seguir haciéndose
sus controles periódicamente. En mujeres mayores, ¿no? Hay estudios, como les digo, que hasta los 15 años, 19 años va a proteger un 100% en cáncer y un 99% en verrugas, pero si es que no están expuestas al virus, hasta los 29 años un 60-80%, hasta los 39 años 40% y ya para mayores de 40 años el porcentaje es bien bajo, 10 a 20%, pero siempre recomiendo a mis pacientes poner, ¿no?, una balanza, ventaja-desventaja, mejor tener estilos de vida saludables. Y es de difícil implementación por la logística también, ¿no? Siguiente, por favor. Y las vacunas terapéuticas, como estábamos hablando un poquito, actúan sobre la E6 y la E7, ¿se acuerdan? Que eran las proteínas de la región temprana que van a actuar contra los oncogenes P53 y el retinoblastoma. Se están desarrollando las vacunas de vectores bacteriales, vector viral, vacunas ADN basadas, vacunas ARN basadas, proteínas basadas y células dendríticas basadas que aún están en estudio. Siguiente, por favor. Entonces, para ir terminando, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta charla? ¿No? Que el principal factor de riesgo para cáncer de cuello uterino es el virus del papiloma humano, que se asocia, ¿no?, en un 99%. Entonces, y que las vacunas de VPH tienen el potencial de reducir el riesgo para cáncer de cuello uterino en un 70-90%. Son más efectivas cuando se administran antes de la exposición a VPH. Aún se requerirán otro tipo de intervenciones que incluyen la prevención secundaria con tamizaje para el control de cáncer bucal. Es decir, no basta vacunar a esta población, sino también continuamente en las postas, en los centros de salud aledaños, ¿no?, a las casas, hacer charlas, consejerías, para que acudan también, ¿no?, a sus exámenes de pistaje mínimo, su Papa Nicolau. Y la revisión del SAGE, que es un grupo de la OMS que concluyó que una dosis única de vacuna a una población menor de 15 años se asocia con un alto porcentaje de protección contra el VPH, ¿no? Pero a mayor edad y a mayor contacto sí se recomienda mínimo 2 dosis. Y más aún en poblaciones vulnerables, ¿no?, inmunodeprimidos, como es en el caso de la infección por VIH. Siguiente. Entonces, esta es la charla que quería traerles al mediodía, ¿no? De que tomemos conciencia toda la población, que nadie estamos libres de contraer cáncer, que sigamos adoptando estilos de vida saludables, ¿no? Que busquemos aumentar este indicador de cobertura de vacunas contra VPH en la población, ¿no?, que aún no han iniciado su actividad sexual, que es generalmente entre 9 y 15 años, basta con una sola dosis, como estamos diciendo, y acudir a consejerías y hacerse, ni bien han empezado su actividad sexual, a sus chequeos preventivos y periódicos. Y ante cualquier lesión, ¿no?, sangrar algo, acudir a su médico de confianza o a institución donde corresponde para poder descartar a tiempo oportunamente, ¿no?, y evitar que se desarrolle el cáncer de cuello uterino si ya se detecta en estadios iniciales, para poder darle solución, ¿no?, y no llegar a estas etapas avanzadas que son tan... Gracias. Muchas gracias, doctor Muñoz. Tenemos algunas intervenciones a través del chat que nos hacen un comentario y termina con una consulta. En la ciudad de Cajamarca realizamos un estudio de prevalencia de VPH en 254 mujeres asintomáticas de 18 a 65 años en el periodo de octubre del 2010 a mayo del 2012, usando PAP y PCR para secuencia de VPH, hallando 39 pacientes con VPH de alto riesgo. El VPH es 16, 20 casos, el 18 un caso, de alto riesgo 31 2 casos, 39 5 y así sucesivamente. Sabemos que la vacuna nonavalente privada solo protege frente a los tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Y el MINSA usa las vacunas tetravalentes para lo que son 16, 18, 6 y 11. Surge la consulta. ¿Estamos protegiendo? ¿Estas vacunas sirven para proteger con eficiencia a las mujeres? Bien, felicito por la realización del estudio e invito también a realizar en las distintas regiones estos estudios que ayudan bastante, pero estos exámenes de, se puede decir, de tamizaje, no es para tomarlo con pinzas, ¿no? No es para ponernos ansiosos. Las vacunas que pone el MINSA, ¿no?, es contra lo más frecuente. Lo ideal es sería poner contra todos los 100 tipos del VPH, ¿no? Pero en algo va a coberturar. Por eso recomendé también seguir con sus chequeos preventivos, ¿no? Y si estas pacientes, no hay que analizar una por una,
de los 200 pruebas me parece que han hecho y han salido 32 VPH, ¿no? Si bien las ha protegido contra los más frecuentes, pero si han salido positivos a otros tipos, si bien les protege el Gardasil 9, pero los que no les protege, ¿no? No hay otra vacuna pues que proteja contra eso, sería nada más sus chequeos, sus controles periódicos, porque si el Papa Nicolau, perdón, si el VPH no le salió 16 positivo, 18, ya le corresponde su colposcopía, ¿no? Una buena colposcopía, operador dependiente, ver si hay alguna lesión, ¿no? Tomar su biopsia, si sale negativo, sus controles cada 6 meses. Y si sale positivo, ¿no? Uno, observar, control 6 meses, mejorar el estilo de vida saludable, y si sale del NIC2 para arriba, ¿qué dice la guía o la Asociación de Colposcopistas del 2019, la CCP? Si es una paciente joven de 25 años con NIC2, le podemos hacer, ¿no?, el P16. Si sale P16 negativo, se trata como una lesión intraepitelial de bajo grado, es decir, controles. Pero si sale P16 positivo, se trata como alto grado, ¿no? Entonces, con esto, para responder la pregunta, es que el test de ADN VPH sirve para seguimiento, para pronóstico, no para ponernos ansiosos, preocupados. Y las vacunas que nos ofrece el Estado del MINSA, como les digo, son profilácticas, nos va a proteger contra los principales, pero igual hay que seguirse haciéndose sus chequeos. Muchas gracias, doctor. La siguiente intervención. En mujeres madres menores de edad que están dando de lactar, ¿se podrán vacunar? Bien, la contraindicación para la vacuna VPH, ¿no?, es en pacientes gestantes y en inmunodeprimidas, ¿no?, que estén, por ejemplo, en infección de VIH, pero en fase SIDA, menor de 200, el recuento, ¿no?, es de 4. De ahí, si no tiene eso, no hay ninguna contraindicación. Muchas gracias, doctor. Gracias. Hay otra consulta. Antes la vacuna, cuando se inició a colocar, eran 2 dosis. ¿Qué pasaría si hace aproximadamente 5 o 6 años el menor de 8 años se ha colocado una sola dosis? A esta época, que es una dosis única, ¿se tendría que volver a vacunar o bastaría con esa? Ya. Bien, si ya se vacunó antes de los 8 años, ¿no?, que es una situación bien sui generis, ¿no?, y rara, hay que analizar, ¿no?, el escenario. Por ejemplo, si este niño o niña es de la costa, ¿no?, que tiene fácil acceso a la posta o al centro de salud, bastaría con esa dosis, ¿no? Porque sé que va a venir a sus chequeos o controles, pero si es, pongamos, no sé, de un sitio bien alejado del Marañón, de Patás, que viene una vez, no sé, cada 5 años, se le pondría la otra, ¿no? Para reforzar su inmunidad, y no tiene nada que ver ponerle una con la otra. Y al contrario, reforzaría su inmunidad y con eso, para sus chequeos posteriores. Muchas gracias, doctor. Justamente estaban consultando también cómo se podría vacunar en los lugares lejanos. Ya, en los lugares lejanos, ¿no? Esto ya tiene que intervenir, ¿no? Es un trabajo donde tiene que ser sincronizado todos los actores sociales, ¿no? No solo el Ministerio de Salud, también el Ministerio de Educación, ¿no? El Ministerio de Interior, para poder ver toda la logística en el transporte, ¿no? En la cadena de frío, los transportes, el personal que va a colocar, las consejerías, etcétera. Es un trabajo arduo, pero que se puede lograr, ¿no? Y para esto ya interviene mucho la política, pues, ¿no? El porcentaje del PBI, o sea, de la economía, es solo el 6% en el Perú, ¿no? Tendríamos que aumentar también un poco el porcentaje para poder tener todos los recursos económicos para poder brindar y aumentar la cobertura, ¿no?, de la vacunación VPH, que por ejemplo en otros sitios, ¿no?, en países del primer mundo están en un 80-90%, ¿no? Y nosotros no llegamos ni al 60%. Por esto, justamente, porque el Perú es una diversidad geográfica, que es un tema complejo, que tiene que empezar con un mayor destino del presupuesto del PBI, es decir, destinar mayor presupuesto a la parte de salud y hacer un trabajo articulado entre los ministerios mencionados. Muchas gracias, doctor. Tenemos 2 intervenciones más. Una es, si soy varón y tengo VPH, ¿es beneficiosa la aplicación de la vacuna? Dependiendo de la edad también, ¿no? Sí, pero para los varones, ya les dije, generalmente somos portadores, pero sí debemos vacunarnos. Lo ideal entre 9 y 15 años antes de entrar en contacto con el VPH, antes de tener inicio de vida sexual. Pero si ya tenemos el VPH, ¿no? Y son jóvenes, generalmente menores de 30 años, se pueden aplicar la vacuna. Y también hay que descartar lo que les dije, que no tengan la condición
o la patología de la fimosis, es decir, del prepucio, ¿no? El pene que no bajó todo el prepucio y está aquí y en la zona balano prepucial o el surco, ¿no? Que hay una depresión, que si no baja este prepucio, aquí se acumula el esmegma, ¿no? Que es y es un ideal, un caldo de cultivo para la infección del virus de papiloma humano, ¿no? Hay que descartar todo eso en los varones. Doctor, justamente con la intervención que acaba de hacer, nos están consultando si la fimosis es un factor de riesgo que propicia el BPH. Ya. Sí es un factor de riesgo, no que propicie el virus papiloma humano, sino que sirve o puede desencadenar la infección del virus papiloma humano, porque el virus papiloma humano le gusta los lugares húmedos, ¿no? Y si el prepucio del varón baja totalmente, ¿no? Tiene estilo de vida saludables, difícil de que desarrolle una infección. Por eso generalmente los varones somos portadores. Gracias, doctor. Justamente en base a lo que está mencionando de varones, nos hacen la consulta. Tengo 53 años y no me he vacunado. ¿Es necesario vacunarme? No, ya no. El porcentaje de vacunación es bien bajo. Nada más con estilos de vida saludable y los chequeos, ¿no? Periódicos, si ahí parece alguna lesión, tipo verruguita, ¿no? En los genitales. Gracias, doctor. Tenemos otra intervención de información también y concluye con la consulta. Buenos días con todos. Sabemos que contamos con un programa de prevención de cáncer ginecológico a nivel de MINSA con sus programas de no transmisibles de manera respectiva. A pesar de ello, los casos de cáncer ginecológico se han venido incrementando a nivel regional y nacional. ¿A qué cree usted que se debe este incremento o el COVID-19 ha tenido alguna influencia en lo que es como factor de riesgo? Muy buena intervención, ¿no? Pero el cáncer de cuello uterino no es que haya aumentado, ¿no? En sí, sino que la cifra de cáncer siempre ha sido igual, sino lo que ha mejorado son las herramientas, ¿no? De tamizaje, de detección, que se están realizando, ¿no? Mayormente en las postas, los centros de salud, las instituciones públicas, privadas, los sistemas de seguros, Oncosalud, todo eso. Y el virus del COVID, ¿no? Si bien ya pasó, fue una pandemia que un poco desconocida, ¿no? Por la ansiedad, bajaron nuestras defensas, desarrolló esta patología, pero ya, ¿no? Se está distanciando, acabó generalmente en 2023, ya han pasado 2 a 3 años, ya no tendría nada que ver con el aumento de las cifras del cáncer de cuello uterino, ¿no? Sino que estas cifras deben servirnos para tomar conciencia nosotros como personal sanitario, ¿no? Mejorar o reforzar los sistemas de salud tanto en la prevención primaria con las charlas, la vacunación, aumentar este indicador de cobertura de vacunas y con los programas de prevención y tamizaje para poder detectar a tiempo, como le digo, porque al instituto generalmente llegan casos avanzados, que es triste, ¿no? La enfermedad y están aumentando también los números de los cuidados paliativos del Departamento de Medicina Paliativa y Terapia del Dolor. Entonces, recomendar, ¿no? Incidir en reforzar, en aumentar este indicador y en mejorar los sistemas de detección. Muchísimas gracias, doctor. Estamos revisando el chat. No hay ninguna otra consulta. Le agradecemos, doctor, por la ponencia del día de hoy con respecto a lo que es la vacunación del VPH y los avances. De parte del Departamento de Promoción de la Salud, Dirección de Control del Cáncer, agradeciendo siempre su participación y esperando una próxima ponencia, ¿no? ¿Algunas palabras, Gracias. doctor? Sí, gracias. Y nuevamente, ¿no? En la conmemoración del Día de la Prevención del Cáncer de cuello uterino, tomemos conciencia, todo el público, transmitamos a nuestros familiares, conocidos, ¿no? A que accedan al programa de la vacunación, que rompamos esos mitos, que tengamos confianza con nuestros hijos, sobrinos, que para que vivan una sexualidad responsable puedan acceder al tema de vacunación, a métodos de planificación, ¿no? Y las mujeres que ya han iniciado su actividad sexual, acceder a los sistemas o a los programas que tenemos, tanto las instituciones públicas o privadas, a hacer, ¿no? Sus chequeos preventivos y ante la cualquier presencia de la lesión ya en sí recibir su tratamiento oportuno. Para eso estamos los especialistas, ¿no? Y muchas gracias nuevamente por la invitación y ya no a cualquier invitación del programa de promoción y prevención de la salud del IREN Norte. Gracias.